empate en el alto entre Bolivia y Paraguay. Finalmente fue 2-2 la selección de Gustavo Alfaro, que mantiene su invicto justamente desde la llegada del técnico argentino, y Bolivia, que hoy cortó una racha de 3 triunfos consecutivos en condición de local y empieza a hacer números pensando en la clasificación al próximo mundial para ver si le da o no le da. Así que en este video, que por supuesto analizamos todo lo que fue el partido y hablamos un poco más en detalle de cómo quedan paradas ambas selecciones pensando en las últimas 6 jornadas que se estarán disputando el próximo año. Así que hablamos de esto y mucho más. Arrancamos. Fue empate nomás en el alto entre Paraguay y Bolivia, un empate que creo que, para hacer rápidamente un análisis general de lo que fue el partido, creo que es una igualdad que termina siendo justa, creo que termina siendo merecida, creo que viendo lo que fue el trámite del encuentro, termina siendo, creo que, lo más justo, un partido que en líneas generales me parece que fue realmente, creo que muy parejo. En el primer tiempo me parece que Bolivia fue por momentos la que se sintió más cómoda, que incluso cuando el partido estaba 1-0 tuvo una chance muy clara para poder convertir el 2-0, una situación que creo que si Bolivia conseguía convertirla en gol, hubiésemos estado hablando de otro tipo de resultado claramente. Pero, y con Paraguay, que creo que en el segundo tiempo mejoró y terminó mostrando una mejor imagen. Por eso creo que en líneas generales el empate termina siendo lo más justo. Pero para empezar hablando de lo que significa el empate para ambos, creo que por supuesto que el empate le termina calzando mucho mejor a Paraguay. Es cierto que esa última acción que tuvo Ramón Sosa, creo que la termina lamentando todo Paraguay, creo que la termina todos los jugadores, creo que los hinchas, el propio Alfaro y demás, se terminan lamentando por esa acción que hubiese significado el 3-2 en la última pelota del partido, porque fue esa acción en la que sí hay una muy buena atajada de Vizcarra, más allá de la oportunidad desperdiciada por Sosa, hay una muy buena atajada del arquero boliviano, pero más allá de eso, creo que de esa acción que pudo haber sido el triunfo, creo que el empate igualmente Paraguay te lo firmaba en la previa. Creo que si le preguntabas al Alfaro en la previa del partido, me parece que el empate le cerraba por todos lados, por las dificultades que representa jugar en el alto, por las dificultades que representa enfrentar a Bolivia en este estadio, porque recordemos que antes de este partido Bolivia venía con 3 triunfos consecutivos en condición de local, 2 de ellos en este mismo estadio. Por eso creo que justamente por las condiciones en las que se disputó el partido, porque si hoy Bolivia le ganaba a Paraguay, la selección de Villegas se terminaba terminaba quedando solamente a un punto de Paraguay. Entonces hoy creo que es un empate que, como dije recién, creo que le cerraba por todos lados a Paraguay, insisto, dejando esa acción del último minuto, dejándola de lado. Es un empate que por supuesto que a Paraguay le termina siendo muy pero muy positivo, es un punto creo que realmente muy pero muy valioso, y por el lado de Bolivia por supuesto que son 2 puntos que terminan creo que doliendo. Creo que el principal motivo o la principal fortaleza o el principal factor por el cual Bolivia puede ilusionarse con clasificar al próximo mundial es justamente todos los puntos que pueda conseguir de local, que es cierto que hoy no perdió, pero me parece que Bolivia, al ser una selección que le cueste tanto sumar de visitante, que incluso le cuesta sumar algún punto más allá de esa victoria que consiguió ante Chile en estas mismas eliminatorias de visitante, es una selección a la que históricamente le termina costando de visitante. Entonces creo que esos 3 puntos los tiene que tratar de conseguir sí o sí de local, y viendo lo que fue el trámite del partido y viendo que estuvo en ventaja 2 veces en el partido, y termina siendo, me parece que 2 puntos que le van a doler mucho a la selección boliviana, justamente pensando en la clasificación para el próximo mundial. Por eso creo que en líneas generales es un punto, un empate que le calzaba mejor a Paraguay en la previa, y que por supuesto ya con el resultado opuesto le terminó calzando mejor aún a la selección de Gustavo Alfaro. Pero ya empezando a hablar un poco más en detalle de lo que fue el partido, un encuentro en el que realmente creo que fue muy entretenido. Por supuesto que siempre hablo desde el lugar del neutral. Creo que es un partido en el que hubo un buen ritmo, creo que no hubo momentos, o que hubo pocos momentos en los que el encuentro se volvió tedioso o se volvió
aburrido, por así decirlo. Creo que siempre hubo un buen ritmo, que hubo ocasiones, que hubo, por supuesto, que hubo goles, que hubo una polémica que después seguramente comenta alguna cosita mínima y por supuesto que un final realmente con muchísima emoción, con ese gol de Enciso, con después esa acción que como antes comentaba de Ramón Sosa y demás, pero hablando puntualmente de lo que fue ese primer tiempo, en el que creo que se sintió más cómodo Bolivia. Creo que el equipo local fue el que impuso las condiciones. Me parece que mostró buenas cosas en el primer tiempo el equipo local. Me gustó sobre todo esas acciones o esas conexiones que Bolivia pudo juntar por izquierda, tanto con los dos Vaca como con Roberto Fernández, perdón. Incluso justamente esa acción del 1-0 termina llegando por ese sector, por el sector izquierdo, tras una muy buena pelota de Ramiro Vaca para la aparición por sorpresa de Ervin Vaca, me lo confundo, perdón, quien terminó marcando justamente el gol del 1-0, una jugada que también termina definiendo algo que me parece que intentó Bolivia durante todo el primer tiempo, que es mucha movilidad, sobre todo, insisto con esto, por el sector izquierdo, de tratar de sacar a algún defensor de Paraguay, sacarlo de posición para que algún futbolista pique justamente al espacio. La acción propiamente del 1-0 termina siendo también una acción en la que justamente se termina viendo esto, porque lo vemos como Fernández, que si bien es un jugador que parte o que hoy partió como lateral, muchas veces lo vimos por dentro y en esa acción del 1-0 vimos cómo arrastró a Balbuena, lo sacó de posición y generó el espacio para que justamente Ervin Vaca termine ganándole la espalda primero a Cáceres y después a Balbuena para marcar el gol del 1-0, una jugada que, como digo, Bolivia la intentó varias veces en el primer tiempo, incluso hubo una muy clara en el segundo sobre el final del primer tiempo, la que antes comentaba que podría haber sido el 2-0, una muy buena pelota también de Ramiro Vaca, que creo que fue sin dudas el mejor futbolista boliviano hoy, una jugada también muy parecida en la que pelota larga de Vaca a espaldas de Balbuena y esa acción que después terminó definiendo Fernández y la terminó atajando el otro Fernández, el arquero paraguayo Gatito Fernández, que la terminó salvando. Como digo, creo que es una acción clave en el partido, porque si Bolivia se termina poniendo 2-0 sobre el final del primer tiempo, me parece que el rumbo del partido hubiese tomado otro color. Creo que no estaríamos hablando de un empate, creo que estaríamos hablando de, por supuesto, que otro resultado. Por eso quería destacar puntualmente esta acción, pero en líneas generales me parece que Bolivia, la verdad que mostró buenas cosas, como digo, mucha movilidad, con Fernández que parecía por momentos bien abierto, por momentos se centralizaba, con los dos Vaca intercambiando posiciones, uno como interior, el otro como una especie de media punta o de extremo cerrado. Creo que Bolivia la verdad que mostró cosas interesantes, con ese por momentos, con esa línea de 3 que armaba, ¿no? Con Cuellar que por momentos era el 5, que por momentos se metía entre los centrales. Me parece que en líneas generales me parece que Bolivia hizo unos buenos primeros 45 minutos, y por parte de Paraguay creo que en el primer tiempo más que le terminó costando la postura que tomó o la idea de Alfaro. Me parece que era clara, de ser un equipo de replegarse un poquito más, con ese 5-4-1 sin pelota, de tratar de bajarle el ritmo al partido, de cuando el equipo tuviera, o cuando el equipo tuviera la pelota, tratar de justamente bajarle el ritmo al partido, de generar alguna falta, de tratar de no perder la pelota en zonas en las cuales Bolivia pudiese rápidamente contraatacar. Creo que también Paraguay intentó no concederle ese remate desde afuera del área a Bolivia, y con Paraguay sí tratando también en ataque de generar alguna ocasión, de tratar de maximizar o de aprovechar al máximo sus oportunidades, las pocas que sabía que iba a tener, tratar de generar alguna falta, mediante alguna pelota parada, sabiendo que es uno de los fuertes de esta Paraguay, tratar, como digo, de encontrar algo. Es un partido que por todo el contexto, Alfaro me parece que lo preparó puntualmente, ¿no? Para determinadas jugadas, para jugadas puntuales, para, como digo, tratar de aprovechar alguna que tuviera, tratar de aprovechar al máximo. Paraguay, que en el primer tiempo tuvo un remate de Diego Gómez tras un tiro libre que sacó Vizcarra, algo que creo que también terminó haciendo, o intentó por lo menos Paraguay, es con Cáceres y con Sandes, producto de esa línea 5, tratar de que sean bien profundos, de que con Galarza y con Almirón se cierren para hacer esa especie de doble media punta y dejarle todas las bandas en los laterales. Creo que por ahí intentó tratar de causarle algún problema a Bolivia, tratando de ganarle la espalda a los defensores bolivianos y alguna ocasión más.
con Arce como faro, ¿no? Como referencia, como un futbolista que te puede jugar bien de espaldas, que tiene un buen juego aéreo y demás. Creo que por ahí más o menos fueron las ideas que tuvo, me parece que Alfaro para este partido. Como digo, con ese 5-4-1 sin pelota y después con pelota así un 3-4-3 o un 3-4-2-1, como quieran verlo. Es más o menos lo que intentó Paraguay en el primer tiempo, pero en líneas generales me parece que Bolivia fue la que se sintió más cómoda durante el trámite de esa primera etapa. Después sí, en el segundo tiempo me parece que los cambios de Alfaro fueron realmente positivos o causaron un gran impacto en el equipo, cambiando ese sistema. Como dije, de ese 5-4-1 pasó a un 4-4-2 con la salida de Sandes para el ingreso de Julio Enciso, que por supuesto que termina siendo el hombre decisivo de Paraguay hoy, el hombre determinante y creo que también la figura del partido porque termina participando en los 2 goles de Paraguay y la verdad que como antes mencionaba tuvo un impacto realmente muy pero muy grande en el partido el hombre del Brighton, pero con ese 4-4-2 Paraguay creo que en ese tiempo terminó mejorando producto justamente de estos cambios. Con Enciso que fue acompañarlo mejor a Arce en el primer tiempo. Me hace que Arce por momentos también estuvo bastante solo, más allá de alguna jugada en la que pudo combinar o en la que pudo encontrarse con Almirón o con Galarza. Creo que en líneas generales Arce había estado por ahí bastante bien contenido por Bolivia y con la entrada de Enciso tuvo en base con un acompañante mejor. Después sí con Galarza que jugó en el primer tiempo por derecha, en el segundo tiempo pasó a jugar por izquierda, con una posición de Miguel Almirón, que también quería hablar de él, que terminó siendo productiva, pero que al menos en el momento, durante el partido, me terminó pareciendo un poco extraña, pero que le terminó sirviendo a Paraguay, que Alfaro puso a Almirón en esa especie de doble 5 con Villasanti, lo puso a Almirón por dentro, creo que con la intención de que pueda acelerar la jugada, de que pueda romper por dentro con alguna conducción, o justamente como se terminó reflejando en la acción del 1-1, con Almirón llegando por sorpresa al área, pero por adentro, no jugando por afuera. Creo que eso intentó Alfaro y le terminó saliendo, me parece que de muy buena manera. Después con Diego Gómez, que en el primer tiempo vimos en ese doble 5 con Villasanti, pasó a jugar por derecha, más o menos movió o trató de buscar soluciones Alfaro, más allá del ingreso de Enciso, también cambiando algunos futbolistas de posición y como antes decía, le terminó saliendo me parece que de muy buena manera con ese empate de Almirón, una acción del 1-1 que también termina en la que también se termina viendo el impacto que antes hablaba de los futbolistas que ingresaron en la segunda parte, el caso de Sanabria, el caso del Cacu Romero Gamarra y por supuesto que de Enciso, esa chance o esa jugada que terminó en 1-1, cómo Sanabria fue a presionar alto y recuperó la pelota, cómo participó el Cacu Romero Gamarra y cómo Enciso fue quien le terminó dando la asistencia al Almirón. Como digo, creo que los cambios de Alfaro le hicieron realmente muy bien al equipo, no solo desde el nombre propio de algunos futbolistas, sino, como antes decía, desde algunas posiciones que intentó cambiar Alfaro y le terminaron y le terminan dando un saldo positivo. Después sí, tuvimos esa acción polémica que, como siempre digo, a mí no me gusta hablar de temas arbitrales, no me gusta hablar de estas polémicas, me gusta centrarme en otras cosas del juego, si bien entiendo que las polémicas forman parte de los partidos, forman parte del fútbol y demás, no me gusta hablar tanto porque como creo que también este caso particular de Paraguay también me sirve para justamente decir esto, que no me gusta hablar justamente porque creo que a veces te dan y a veces te quitan. A Paraguay el otro día le perdonaron, por así decirlo, o lo favorecieron, entre comillas, al no expulsar a Alderete en ese encuentro contra la selección. Después Alderete que también terminó marcando el gol de 2-1. En ese sentido, Paraguay el otro día, como digo, entre comillas, lo favorecieron y hoy, entre comillas, lo perjudicaron, porque creo que la acción que terminó en el penal de Bolivia y en el 2-1, a mí es una jugada que realmente me deja muchas dudas. Creo que si bien Gustavo Gómez comete el error de tirarse, de ir al piso, creo que hoy en 2024, con el VAR y por cómo está el arbitraje a nivel mundial, creo que hoy los defensores tendrían que tener un poco más de prudencia a la hora de tirarse dentro del área. Creo que hoy, ante cualquier toque, si el defensor va al área, independientemente de que después la jugada pueda ser discutible si es penal o no, creo que si el defensor se termina tirando dentro del área,
y lo más factible es que si algún mínimo roce sobre el rival y te terminan cobrando penal. Por eso es una jugada que también creo que se puede comparar con la de Otamendi contra Colombia. No sé si recuerdan el último partido por eliminatorias, el triunfo 2-1 de Colombia. En ese penal polémico de Otamendi sobre creo que Daniel Muñoz, si no mal recuerdo, en la que dije exactamente lo mismo, como creo que si bien no fue un penal gigantesco, creo que hubo un mínimo toque de Otamendi sobre Muñoz, me parece que ahí Otamendi fue o tiene gran responsabilidad de, con toda esa experiencia además, de tirarse en el área, de saber, como dije recién, de que hoy ante cualquier mínimo toque te terminan cobrando penal. Me parece que hoy los defensores tendrían que entender que el fútbol está así, de que hoy ante un mínimo toque terminan cobrando penal. Por eso también tampoco le pido puntualmente a Gustavo Gómez que en esta jugada tenga un momento de lucidez en un mínimo de segundo de no tirarse, pero bueno, porque tampoco hay que entender que son futbolistas, los futbolistas son humanos, no son robots que te pueden calcular en una mínima de segundo si tirarse o no dentro del área. Pero bueno, más allá de esa acción que creo que para mí no era penal o no fue penal para Bolivia, pero bueno, terminó siendo sancionado. Más allá de esa jugada puntual, como digo, que no me gusta hablar porque a veces te dan, a veces te quitan, a veces te benefician, a veces te perjudican y demás. Pero bueno, dejando esa polémica de lado, Bolivia, que encontró rápidamente el gol de 2-1, creo que pasaron 4 o 5 minutos desde el 1-1 de Almirón hasta el 2-1 de Bolivia, que justamente fue el gol de Miguel Terceros para el gol del 2-1, y un gol creo que termina saliendo un poco fuera, o que es un gol fuera de contexto, porque creo que Paraguay después del 1-1, ya de por sí Paraguay en su tiempo más se que haya mejorado con los cambios y demás, como antes decía, pero creo que después del 1-1 no hace que Paraguay como que confió o que creyó que podía ganar el partido. Pero bueno, como digo, después termina llegando ese penal a favor de Bolivia, pero me parece que ese penal fue un poco fuera de contexto porque Paraguay estaba mejor en el partido, había conseguido, me parece que el empate merecidamente, y viendo que todavía quedaban varios minutos todavía del partido, me parece que Paraguay todavía está o tenía, me parece que las herramientas por lo menos para poder darlo vuelta. Pero bueno, como digo, terminó llegando esa acción del 2-1, y después sí, creo que con algunos cambios ya después Alfaro también tirando a Ramos Sosa, Oviedo en la cancha y demás, terminó llegando al empate con una muy buena acción, una gran acción de Julio Enciso para el 2-2, una jugada en la que recibe en izquierda, se saca un tipo encima y después termina definiendo al segundo palo un golazo al hombre del Brighton, que como antes dije creo que termina siendo sin dudas por lo menos el hombre más determinante de Paraguay, y creo que puntualmente la gran figura del partido. Creo que sin él no se entiende el empate positivo o el empate valioso que rescató Paraguay ante Bolivia. Por eso me parece que termina siendo el hombre destacado del partido, y una acción en la que Paraguay en el segundo tiempo había intentado algún remate de afuera del área, pero que por ahí no lo había intentado tanto, teniendo jugadores como Almirón, como Gómez, bueno, el propio Enciso y demás, el Cacu Romero Gamarra, Galarza, tenía justas para intentar rematar desde afuera del área. Creo que Paraguay por momentos no lo intentó tanto, pero bueno, en esa última acción por lo menos le terminó saliendo el remate a Enciso y para el 2-2 final. Después sí, esa última acción en la que Paraguay tuvo el 3-2, una muy buena jugada de Enciso para el pase para Sosa, y después bueno, esa oportunidad desperdiciada por el ex hombre de Talleres, que terminó atajando de muy buena manera a Vizcarra. Es cierto que es una jugada en la que se le puede recriminar a Enciso que no fue egoísta, porque creo que tenía el remate, creo que le había que, incluso no en la misma posición, pero sí la forma de perfilarse fue muy parecida a la acción del gol. Creo que tenía el remate, creo que podría haber terminado él mismo la jugada, pero bueno, lo vio mejor parado a Ramón Sosa, y bueno, creo que ahí a Enciso, como digo, se le puede reprochar que no fue egoísta. Pero bueno, como digo, creo que termina siendo una acción por la que Paraguay se termina más que un poco lamentando, porque hubiese sido el 3-2 final, y creo que 3 puntos, creo que si hoy Paraguay ganaba,
creo que prácticamente se terminaba asegurando por lo menos ese lugar en el repechaje, sabiendo que a Bolivia le sacaba 7 puntos de diferencia, sabiendo que también le sacaba 7 puntos a Venezuela, que es cierto que hoy Venezuela, ahora en un rato, ya va a estar jugando frente a Chile. Entonces creo que un triunfo hoy a Paraguay prácticamente lo hubiese asegurado por lo menos el repechaje, y creo que también, dicho sea de paso, le terminaba sirviendo a Paraguay para por lo menos ya ir metiéndose de a poco en la clasificación al próximo mundial, que después rápidamente para ir terminando, creo que Paraguay, que también dicho sea de paso lleva 6 partidos con Alfaro y no ha perdido ninguno, que ha logrado 3 triunfos de local, los 3 justamente frente a Brasil, frente a Venezuela y frente a la selección argentina el otro día, y que lleva 3 empates de visitante y 3 empates realmente muy positivos, porque hay que decir que le sacó un empate a Uruguay en Montevideo, que es cierto que Uruguay en ese momento llegaba mal y demás, pero bueno, siempre sacar un empate frente a Uruguay visitante es positivo, porque sacó un empate frente a Ecuador en Guayaquil, bueno, no recuerdo si era en Guayaquil o en Quito, pero un empate de visitante contra Ecuador, y porque hoy sacó un empate contra Bolivia en un contexto siempre adverso, y también teniendo en cuenta que Bolivia llevaba 3 triunfos consecutivos de local, por eso Paraguay se mantiene invicta desde la llegada de Alfaro. Ya lo he hablado el otro día del gran impacto que ha tenido Alfaro en la selección paraguaya, por eso no me quiero repetir, pero bueno, son 6 partidos, 6 partidos sin perder, y como lo dije también el otro día, creo que Paraguay, si sigue por esta buena tónica, que es cierto que ahora va a tener un largo periodo de tiempo hasta la próxima doble fecha, que ya será el año que viene en marzo, son creo que 3 meses, más un poco más de 3 meses, y creo que también esto, no sé si perjudicar, pero Paraguay con Alfaro ha jugado prácticamente cada un mes, ¿no? Porque son las fechas FIFA de septiembre, de octubre y de noviembre. Y como digo, después van a pasar más de 3 meses hasta la próxima doble jornada. Pero bueno, creo que si Paraguay mantiene este buen rendimiento o este buen trabajo, me parece que no va a tener ningún problema en meterse al próximo mundial. Lo dije en el video del otro día, en este triunfo frente a la selección. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, creo que Paraguay, si sigue por este buen camino, no va a tener problemas en meterse al próximo mundial. Así que bueno, después no creo que mucho más del partido. Como digo, un empate positivo para Paraguay y un empate con sabor de derrota para Bolivia, que hoy tenía en base que, como antes dije en el inicio, en base que el gran motivo o la gran oportunidad que tiene Bolivia de meterse en el próximo mundial se basa, creo que puntualmente o de manera clara, ¿no? Por tratar de ganar los máximos puntos en condición de local, y sobre todo intentar ganar, tratar de sacar diferencia del contexto que representa jugar en el alto. Bolivia lo viene haciendo porque, como dije, venía con 3 triunfos consecutivos de local, pero bueno, termina siendo 2 puntos que después veremos ya el año que viene si le terminan doliendo o no a Bolivia, o si termina siendo un partido anecdótico y el año que viene estamos hablando de que Bolivia se metió en el próximo mundial o se metió en el repechaje y demás, pero bueno. Así que bueno, creo que no mucho más del partido. Repito, me parece que Enciso termina siendo el hombre determinante del partido. Me parece que Almirón, la verdad que en ese cambio de posición fue importante con su gol. Me parece que Galarza no hizo un de todo mal partido. Creo que por ahí más o menos van las figuras de Paraguay. Después creo que Gatito Fernández, creo que con esa acción que evitó el 2-0, también se lo puede meter como un hombre destacado del partido, porque como digo, creo que si Bolivia se hubiese puesto 2-0, estaríamos hablando de otro resultado. Y por parte de Bolivia, sí, me gustó mucho lo de Ramiro Vaca, el número 10, la verdad que fue realmente muy interesante. Me gustó lo de Fernández, sobre todo en el primer tiempo. Suárez en esa defensa, me parece que tampoco tuvo un mal partido. Me parece que por ahí van Cuella, el número 6, la verdad que también una muy buena labor, por momentos, como dije, cumpliendo esa función de por momentos ser tercer central y por momentos ser el 5 del equipo. Me parece que es una buena labor. Y demás, creo que bueno, por ahí van los hombres más destacados del partido. Así que bueno, no mucho más. Como siempre digo, los invito a que me dejen en los comentarios
qué les pareció el partido, qué piensan de Paraguay, si se va a meter en el próximo mundial o no, qué piensan de Bolivia, si tiene alguna oportunidad todavía de meterse en el próximo mundial. Todavía matemáticamente tiene chances, y teniendo en cuenta que todavía le quedan 3 partidos de local en estas eliminatorias, por supuesto que las chances todavía las tiene. Pero bueno, los leo comentarios, como digo, respecto a todo lo que les haya dejado el partido y respecto a todo lo que me quieran decir de ambas selecciones. Así que bueno, no mucho más. Como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, a que activen la campanita, a que me sigan en el resto de mis redes sociales, y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda, y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.